¿Cómo estás, Jonás? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, yo te veo bien y te escucho bien. ¿Vos? Perfecto, entonces, bárbaro. ¿Se me escucha bien? Excelente. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de conversar con vos en el contexto de las reuniones de la Fundación Atlas con líderes, ¿no?, que contribuyen a que avance, ¿no?, la defensa de la libertad y los derechos de propiedad en Argentina y en el mundo. Y bueno, hoy tenemos la suerte de conversar con vos, con Astor Rico, quien está a cargo de la Asociación Argentina de Contribuyentes. Y nos gustaría primero que nos cuentes de qué se trata esta asociación, cuál es la misión, qué rol juega, ¿no?, en nuestro país. Bien, bien, te cuento. La Asociación de Contribuyentes, nosotros hemos visto desde hace tiempo que diferentes grupos, diferentes espacios están siendo representados ante las autoridades, ante los diferentes poderes del Estado, y hemos visto que año a año, mientras pasaba cada gobierno, lo cierto, los contribuyentes nunca han tenido una representación directa y concreta de lo que es nuestras necesidades. Bien, nosotros junto a diferentes ciudadanos, empresarios y profesionales comprometidos hemos entendido que era necesario crear un frente, una asociación que realmente defienda nuestros derechos y a su vez teniendo en cuenta los diferentes casos de éxito que han tenido las asociaciones de contribuyentes alrededor del mundo. Algo disruptivo y que nos diferencia el trabajo que realizamos es que nosotros formamos parte de una organización a nivel internacional que está presente en más de 60 países, de los cuales en 45 ya han logrado bajar los impuestos. Entonces nosotros acá lo que estamos implementando son casos de éxitos de otros países. Así que la verdad que eso hace que todas las acciones y los proyectos que llevamos a cabo sean muy concretos y con resultados ya esperados. Y te pregunto, ¿cómo ven ustedes la situación de el peso de los impuestos en la Argentina, comparado con otros países y demás? Bueno, nosotros entendemos claramente que el gran problema argentino son los impuestos. Argentina actualmente lleva una mochila que es casi imposible de soportar, en donde no solamente se mezcla la cantidad de impuestos, sino también la alta presión positiva. Nosotros consideramos a la Argentina un infierno fiscal. Para nosotros un infierno fiscal tiene diferentes características y Argentina las tiene todas. Eso es algo muy, muy importante a recalcar. Una de ellas es la alta presión fiscal. La alta presión fiscal, en donde entendemos que hasta casi un 70% de lo que uno genera del trabajo en blanco se lo queda el Estado. Luego, la multiplicidad de impuestos. Tenemos 165 impuestos en Argentina. Es algo casi imposible que una persona que trata de emprender pueda estar al día con tantos impuestos. Y por último, la burocracia y la dificultad para llevar a cabo la normativa. El continuo asedio del fisco que imposibilita que una persona pueda estar pensando en producir, en generar, en seguir avanzando, sino que tiene que estar pensando continuamente en que de un día al otro tiene que estar al día con toda esta carga impositiva y atento a que no vengan y que de un día para el otro se lleven el fruto de años de trabajo. Totalmente, ¿no? ¿Y cómo ves que esto afecta a la posibilidad de que la economía argentina crezca o no crezca, el hecho de que puedan nacer empresas, puedan prosperar empresas? Esto es como tener, digamos, un mamut prehistórico en nuestra cabeza y hace que muchas empresas fallezcan
mientras que en otro contexto podrían sobrevivir y crecer? Desde ya, el sistema tributario que tenemos, lo cierto es que es un especialista en eliminar y desaparecer empresas. Y lo peor es que no solamente impide crecimiento interno, sino que desalienta las inversiones extranjeras. Hay un montón de informes y estadísticas que datan de esto. O sea, un informe muy interesante es del Banco Mundial, en donde analizó 190 países y su situación tributaria, en donde crearon una empresa modelo y la replicaron en 190 países para ver cuál es la presión fiscal que tendría en cada país. Y a nivel mundial nosotros estamos número 2 en presión fiscal. Este indicador lo que dice es que de cada $100 que una empresa haría de ganancia, ¿cuánto tiene que pagar en impuestos en cada país? Y el peor continente es América Latina, con un porcentaje de $54 tendría que dar en impuestos. Y cuando nos acercamos más a lo que es Argentina, podemos ver que Chile, ese número es 32. En Perú es 33, después en Brasil es 64, en Bolivia es 81, y en Argentina ese número es 106. Es $106. Eso es lo que quiere decir, eso lo que dice es que ejemplifica algo que todos acá en Argentina sabemos, es que un emprendedor, un empresario, una pyme que si quiere cumplir con todos sus impuestos, funde, porque la presión fiscal es tan alta que cuando tiene que pagar todos los impuestos se lleva toda la ganancia. No es rentable. Por eso es que en Argentina la evasión fiscal es alta. Nosotros entendemos que es de cerca de un 40%, porque la gente es la única manera que tiene para poder subsistir. Es porque antes de pagar un impuesto al Estado o a los políticos de turno, desde ya que trabaja para darle una alimentación y un bienestar a su familia. Entonces, bien, esto es lo que lleva a que diferentes emprendimientos tengan que trabajar de esta manera. Tal cual, ¿no? Y esto, como vos decías, es lo que explicaría el enorme componente de economía informal que tenemos en la economía argentina, ¿no? Que 4 de cada 10 empleos son en negro, por ejemplo, ¿no? Y ahí vemos cómo muchos negocios, si no pagaran impuestos o con niveles de impositivos razonables, podrían subsistir, y sin embargo, una vez que pisás el terreno de la formalidad impositiva, tenés la sentencia de muerte empresaria en muchos casos, ¿no? Sí, totalmente. A ver, podemos encontrarle fallas totalmente irracionales e ilógicas al sistema tributario en todos lados. Un ejemplo también muy concreto es el impuesto a las ganancias. O sea, a ver, en Argentina una persona que gana menos de 40.000 pesos es pobre, entra dentro de la línea de pobreza, pero si ganás más de 50.000 sos rico, porque tienes que pagar ganancias. Entonces, creo que nosotros normalizamos una realidad que no existe, una situación ilógica, es irreal la situación en la que vivimos, y la normalizamos, pero lo cierto es que no. Ningún país funciona de esta manera, ningún país tiene estos desequilibrios, y yo creo que es importante que estos temas que estamos charlando hoy tendrían que estar todos los días en Radio Prime Time hablando de esto, hablando de la inflación, hablando de los impuestos, hablando de la locura que es que ganancias, que por 10.000 pesos pasás de ser pobre a ser rico, y así con un montón de casos más. Pero para nosotros los impuestos es el grave problema de la Argentina. Sí, y te consulto, vos ves que en Argentina tenemos conciencia tributaria, que la gente, digamos, cuando le pide al Estado que tenga más función, o sea, que tenga más ayuda, ¿es consciente de que eso sale de algún lado, que tiene alguna consecuencia? ¿O ves que de a poco una porción de la ciudadanía va
teniendo más conciencia, incluso mi percepción, ¿no? Es como que comparado con algunas décadas atrás, ¿no? Un cambio muy lento. En los medios de comunicación se habla un poco más de esta temática, ¿no? Del peso de los impuestos y cómo esto asfixia la actividad privada y más conocimiento por parte de los periodistas sobre la temática económica. ¿Cómo lo ves vos? Sí, desde ya que la gran mayoría de la Argentina, de los argentinos, no son conscientes de la estafa, del robo al que estamos sometidos. Es una estafa, nos estafan con el impuesto inflacionario, nos estafan con la multiplicidad de impuestos. No es consciente. Uno si tiene que preguntar y hacer una encuesta a nivel nacional, para la gente los impuestos es la luz, el agua, el gas, a eso lo llaman impuestos. Claro. Yo creo que eso, bueno, es el mérito del gran trabajo que hizo el Estado en educarnos, digamos, pobremente en lo que es realmente la realidad impositiva. Ese es el triunfo del Estado con respecto al avance sobre nuestra propiedad privada. Por suerte, vemos que hay un crecimiento en cuanto a la educación ciudadana, en donde se empieza a conversar estos temas. De igual manera, hay muchísimo trabajo por hacer, y eso es uno de los pilares de nuestro trabajo. Nosotros, en particular, trabajamos sobre 3 sectores claves. Uno es sobre el poder legislativo. Nosotros tenemos un contacto directo y cotidiano con nuestros representantes en el poder legislativo, con diputados, senadores de diferentes partidos. Nosotros somos apartidarios y tenemos contacto desde el partido más a la izquierda hasta más a la derecha, si es que hay alguno. Hablamos con todos, y lo mismo con el Senado. Luego trabajamos mucho con el sector privado, acercando propuestas y soluciones para diferentes sectores empresariales y áreas de interés, diferentes industrias. Y tercero, que es clave, es la educación y difusión en la ciudadanía. El trabajo que hay que hacer con la ciudadanía es súper importante. Que el almacenero, que el muchacho que reparte diarios, que el portero sean conscientes de la presión fiscal que tenemos es fundamental. Y por suerte, en algunos espacios eso está creciendo. Y bueno, tenemos que seguir por ese camino y seguir difundiendo más estas ideas. Perfecto. Y te consulto, ¿cómo nace esta asociación? ¿Hace cuánto tiempo que está en Argentina? Contanos un poco sobre ustedes. Bien, estamos trabajando ya hace 2 años, en los cuales en el primero creamos las bases, los fundamentos y las alianzas internacionales que nos acompañan para hacer este trabajo. Hicimos también un análisis profundo de lo que es la situación tributaria argentina para tener digamos, información precisa de qué es lo que está pasando y cuál es nuestro análisis de lo que es la Argentina. Y desde este año, que fue justo el año del COVID, es donde empezamos a realizar acciones concretas hacia afuera, que fue, por ejemplo, que una de ellas fue una ley que acabamos de sancionar a nivel nacional, por la cual hoy en día, la verdad que estamos muy contentos porque nos escriben muchos monotributistas, en donde hoy en día los 3 millones de monotributistas en Argentina están teniendo un beneficio fiscal, están teniendo una reducción de impuestos en el monotributo, que es algo que yo no tengo información que se haya hecho antes, así que es muy importante. Están por 6 meses los monotributistas en diferentes categorías van a dejar de pagar la carga impositiva del monotributo. Estamos hablando que van a poder descontar hasta 17.500 pesos los monotributistas, y la verdad que estamos recibiendo un montón de mensajes
de gente que está súper contenta porque, bueno, todos los meses se están pagando y de repente ven cómo, digamos, el monto es menor y, bueno, en estos momentos en donde la situación está tan difícil, todo valor es, digamos, es valorado, todo importe es bienvenido, así que la verdad que estamos muy contentos. Y es más, cuando hacemos la cuenta, nosotros logramos 3 beneficios. Uno para los monotributistas, donde van a poder hasta 6 meses de no pagar el monotributo, el factor impositivo del monotributo. Luego, para los autónomos, van a poder acceder hasta un 50% de aumento de descuentos en ganancias. Y finalmente, para las pymes, van a poder acceder a una amortización acelerada, que eso va a hacer que terminen pagando menos impuestos. Entonces, bien, todo ese paquete, la verdad que es muy amplio, toca monotributistas, toca autónomos, toca pymes, y haciendo un cálculo global, digamos, de lo que sería ese ahorro, estamos calculando que solamente la parte del monotributo hemos logrado que 10.000 millones de pesos queden en manos de los contribuyentes. Hemos logrado que miles de millones de pesos queden en manos de la persona que lo trabajó, de la persona que realmente se esforzó por ese dinero, y hemos evitado que el Estado se lo quite. Así que la verdad estamos muy contentos y eso creo que es una prueba de que se puede, de que es posible, de que tenemos que avanzar con estas acciones, y que cuando los contribuyentes nos organizamos con un propósito claro y con una organización que acompaña, se puede lograr muchas cosas. Perfecto. ¿Y esto se ha implementado a partir de una norma específica? ¿Una ley nacional? ¿Cómo se ha implementado? Así. Bien, te cuento. Nosotros en julio, con nuestro equipo técnico, escribimos un proyecto de ley. Este proyecto de ley lo presentamos con los diputados que tenemos, que son cercanos a la sesión. Rápidamente empezó a tomar, vuelo. Pasó a ser rápidamente confirmado por 11 diputados nacionales. Luego conversamos con el interbloque Juntos por el Cambio, recibió el apoyo de Juntos por el Cambio, hablamos con los bloques más chicos, con el bloque de Interbloque de Desarrollo Federal, el Interbloque Federal, y bueno, finalmente logramos que se vote en la Comisión de Diputados, se aprobó, pasó a la Cámara de Diputados y se votó por amplia mayoría. Luego pasó a senadores. Sí, perdón, te escucho. Y luego pasó a senadores, hicimos el mismo trabajo, tomamos el trabajo de conversar con todos los senadores que teníamos cercanos para que esto sea ley, y bueno, finalmente logramos que también se voten senadores, y así es que se convirtió en ley. Muy interesante, ¿no? Y qué importante es que se conozca más ese tipo de iniciativas y acciones y resultados, ¿no? Para que la gente vea lo que es posible cambio de alguna forma en este tipo de materia tributaria. Y te pregunto, ahora un poco yendo a tu historia personal, ¿cómo te involucraste con estas ideas, con esta misión de tu asociación? ¿Cómo viene tu historia? ¿Estabas involucrado en las ideas de libertad? ¿Viniste por otro camino? ¿Cómo fue? Bueno, en lo personal, a mí la verdad que el tema impositivo me tocó desde muy joven. Por suerte yo tuve la posibilidad de crecer rápidamente en mi trabajo, y bueno, yo creo que el primer encuentro con lo que es el sistema tributario fue por un tema, personal. Yo recuerdo que cuando era joven y llegué a pagar impuestos a la ganancia, yo en su momento me sentía como tal vez un poco contento con la situación, porque entendía como que, había llegado era como algo positivo, no sé, lo veía, era muy chico. Y lo cierto es que rápidamente me di cuenta que no era algo divertido, no era algo gracioso, era algo terrible, que te quiten, que uno se había esforzado tanto. Yo creo que fue por ese lado, yo me había esforzado muchísimo para tener un cargo, un ascenso, y la verdad que ver que todo ese esfuerzo, que todo ese empuje, toda esa energía
se lo terminaba llevando el Estado de impuestos, fue terrible. Y bueno, luego con el paso del tiempo, uno, bueno, sí, me fui involucrando más en lo que es, digamos, conocer más este sistema tributario que tenemos actualmente, y bueno, eso me fue llevando a tener contacto con diferentes espacios de ideas, en donde ahí es que entendí cuál era a lo que yo entendía que era lo correcto, que era tener un Estado que tenga impuestos bajos, un Estado que sea eficiente con los menores recursos posibles, y bueno, y así finalmente fue que, bueno, entré en contacto con gente que ya estaba trabajando dentro de la asociación, en donde me invitaron a participar, y bueno, y finalmente, bueno, y la verdad que 100%, y bueno, y ahí empezamos a trabajar con un equipo enorme, con un equipo espectacular, la verdad que estamos súper contentos, un grupo grande de chicos jóvenes, de gente más grande, pero a su vez entusiasmada en hacer cosas concretas, y así fue como, bueno, como este año ya con todo un equipo armado, de diferentes profesionales, gente que trabaja en diseño, gente que trabaja en diseño de imagen, gente que trabaja en medios, en prensa, luego con equipo técnico que tenemos economistas, contadores, abogados, armamos este proyecto de ley y ahí empezamos a trabajar con este objetivo puntual y bueno, y finalmente logramos que sea ley. Qué interesante, ¿no? Qué bueno ver cómo la iniciativa y las ganas de un grupo de jóvenes puede lograr cristalizarse en hechos concretos como esta asociación tan importante que ocupa un vacío, ¿no? Institucional y en la sociedad civil argentina, ¿no? Y un tema que a mí siempre me preocupa es el tema de la coparticipación federal de impuestos, ¿no? Que es un sistema bastante perverso en el cual algunas provincias subsidian a otras y las provincias subsidiadas tienen mega burocracias y genera una maraña, digamos, imposible de desarmar y difícil de comprender para el público general y por eso también es un tema del cual casi ni se habla porque es un tema un poco técnico. No sé si ustedes trabajan sobre el tema coparticipación. Sí, desde ya. Nosotros estamos armando diferentes propuestas que atacan a la coparticipación y que la debilitan. Tenemos proyectos estratégicos, es más, algunos ya estamos conversándolos con diputados en diferentes reuniones que tenemos semanales para atacar y debilitar la coparticipación. Nuestro objetivo final es directamente eliminarla y así ir a un sistema federal en donde cada provincia recaude sus impuestos. Nosotros somos conscientes del mal que genera la coparticipación. Es terrible cómo afecta no solamente a las provincias, sino que afecta al poder legislativo, porque los diputados de cada provincia y los legisladores y los senadores de cada provincia, más allá que los diputados son los representantes del pueblo y los senadores de las provincias, ¿no es cierto? Que los diputados responden a intereses provinciales y muchas veces son cooptados por la coparticipación, por la promesa de que si no votas esta ley, si no haces tal cuestión o no apoyas en esto, te voy a dejar de enviar dinero, te voy a dejar de apoyar con tales importes. Y bueno, ciertamente la coparticipación es una herramienta terrible que la usan para el mal en contra de los contribuyentes, así que nosotros la queremos debilitar con el objetivo de finalmente eliminarla y ir a un sistema federal en donde queremos que el actor principal sea el municipio. Nosotros entendemos que lo que tenemos que fortalecer es el municipio, porque controlar y generar herramientas que limiten al municipio es mucho más sencillo, es mucho más fácil cuando un
intendente se manda una macana y ir a acercarse y hasta el contribuyente puede ir hasta encontrárselo en la plaza o hasta en la oficina, puede ir, porque es otro nivel de aproximación. Y luego de ahí a la provincia. Queremos que la provincia después también tenga sus recursos, pero el Estado nacional tiene que ser pequeño, porque lo cierto es que la mayor cantidad de servicios son brindados por el municipio y por la provincia. Totalmente, ¿no? Está clarísimo. Y a veces uno cuando ve países como Uruguay o el federalismo de Estados Unidos también, ve que el control ciudadano, digamos, sobre el condado, o sea, nuestro municipio, es fundamental para vigilar con cercanía, ¿no? A cómo se usa el dinero, cuánto se gasta, cómo se gasta, qué resultados se obtienen, y digamos cómo es la descentralización real. Es muy distinta a lo que tenemos en la Argentina, ¿no? Un país que se llama federal, pero en el cual, digamos, Dios atiende en la capital, ¿no? Y acá se corta el bacalao, ¿no? Y el que es amigo del presidente, digamos, tiene recursos, y el que no la sufre bastante. Por eso se dio ese fenómeno tan conocido como los radicales K, ¿no? Que el gobernador radical se acercaba a los K para que se le abra la canilla de recursos a su provincia, ¿no? Así que, pero bueno, te quiero invitar a agradecerte en primer lugar. Fue muy esclarecedor poder conversar con vos, conocer sobre la asociación tan importante, agradecerle a todos los presentes por estar acompañándonos, contarte que este video va a estar, apenas cortemos, disponible acá en Instagram, ya no live, sino grabado, y en unas horas va a estar disponible en YouTube, y un extracto en Twitter también y en Facebook. Pero bueno, quiero invitarte a decir algunas palabras finales para la audiencia y con esto cerrar esta charla. Bien, bueno, primero desde ya agradecer, Martín, por la posibilidad. La verdad que estamos muy contentos por poder conversar con vos y con toda la gente que sigue la fundación. Y bueno, y desde ya, si algo quiero que deje esta charla es la idea clara de que si los contribuyentes nos organizamos dentro de la asociación, podemos lograr muchísimas cosas. Así que, y esto ya no es, y esto a partir de la situación que acaba de pasar, no es ciencia ficción, no estamos hablando del sexo de los ángeles, sino que estamos hablando de cosas concretas. Así que bueno, los invito a toda la gente que está escuchando y que va a escuchar, que se acerque a la asociación, que se comunique para sumarse, para formar parte. Nos pueden encontrar en Instagram como Asociación de Argentina de Contribuyentes, y así también en cada una de las redes que existen. Así que bueno, los esperamos y esperamos su contacto. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias a todos los presentes, y bueno, seguiremos apoyando a la Asociación Argentina de Contribuyentes, porque es una forma de defender nuestro dinero, nuestro esfuerzo, nuestro futuro sobre todo, y el de nuestros hijos y nietos, encendiendo esta esperanza de un Estado que gaste solamente lo que sea necesario, un Estado pequeño y limitado. Muchísimas gracias, un gran abrazo para vos y para todos los presentes.